Buenos días, José María. Buenos días. Usted fue profesor de esta escuela antes de que la sede de la misma se ubicase en los actuales edificios de Ciudad Universitaria, y ya entonces usted colaboró a establecer relaciones entre las telecomunicaciones en España y el resto de Europa a través de la UIT. ¿Qué nos puede contar de los vínculos con el exterior que se empezaron a establecer en aquella época y que los alumnos de hoy en día desconocen? Mi experiencia internacional comienza, desde luego, mucho antes de ser profesor de la escuela. Por supuesto, no como ahora tienen oportunidad los alumnos que lo pueden hacer, pueden empezar a salir al extranjero durante la propia carrera con las becas Erasmus o otras formas de intercambio entre universidades de diversos países. Entonces esto no era posible porque yo empecé la carrera en el curso 1942-43 y terminé en 1947 y obtuve el título. Y entonces la Segunda Guerra Mundial había empezado en septiembre de 1939 y no terminó hasta marzo de 1945. En los primeros años de carrera pues estábamos en plena guerra mundial. Afortunadamente España no participó, pudo quedar al margen, y en los últimos años ya había terminado la guerra, pero con el desorden propio de la misma era impensable que las universidades pensasen en establecer intercambios. Después de la guerra mundial se había producido un desorden en la utilización del espectro de frecuencias, porque, como es natural, durante la guerra nadie respetaba las bandas de frecuencias, cada uno trabajaba donde creía que podía molestar más al enemigo y beneficiarse más él. Entonces, por eso, en estos años posteriores había un gran trabajo de reordenación del espectro de frecuencias radioeléctricas. Los organismos internacionales y especializados dependientes de las Naciones Unidas tienen como regla o norma el diversificar su personal para que haya pues de todos los países. Y como en España no había prácticamente, ni personal en la Unión Internacional de Telecomunicaciones, pidieron a la administración española que enviase un ingeniero para trabajar en esta IFRB. Y estuve trabajando durante 9 meses seguidos. Al término de este periodo, la Junta Internacional de Registro de Frecuencias sacó la plaza que yo ocupaba a concurso internacional. Y yo no lo pedí, pero ellos de oficio me incluyeron como solicitante, como aspirante a la plaza, y me la concedieron. Pero entonces no estaba en mis planes el quedarme para siempre en Ginebra a vivir, y renuncié y me vine a España. He asistido a muy numerosas reuniones internacionales. He estado en Portugal, en Francia, en el Reino Unido, en Irlanda, en Bélgica, Holanda, mejor dicho, el nombre oficial es Países Bajos, Luxemburgo, Dinamarca, Suecia, Noruega, en Alemania, en Suiza, en Austria, en Italia y en Grecia de Europa. Y he estado también en Marruecos, solo en Tánger, en Argelia, en Kenia y en Siria. Del continente americano, pues además de el Perú y el Ecuador, que ya he citado, he estado en Canadá, en Estados Unidos, en Puerto Rico. Eso es todo, creo.
¿Qué podría contarnos de su vida en aquella época en el extranjero? ¿Amplió su visión de la vida? ¿Enriqueció su formación a través de una experiencia vital amplia? Los viajes al extranjero son siempre enriquecedores. En mi caso, España había estado muy aislada internacionalmente y me permitió conocer la sociedad suiza, y en particular la de Ginebra. La sociedad ginebrina era siempre exageradamente cortés y atenta, pero un poco cerrada a los extranjeros, porque había muchos organismos especializados o internacionales especializados allí. Además de la OIT estaba la Organización Meteorológica Mundial, estaba la Organización Internacional del Trabajo, la FAO no, que estaba en Italia. La UNESCO también estaba en París, pero había muchos organismos, y entonces, como Ginebra no era una población muy grande, pues la presencia de extranjeros, de organismos internacionales allí era se notaba mucho, y entonces la sociedad ginebrina se cerraba un poco, parece que tenían miedo a perder su identidad si se mezclaban un poco. ¿Era imprescindible saber idiomas para salir al extranjero? Evidentemente. Saber idiomas es un poco imprescindible cuando se va al extranjero, aunque sea de turismo, si quiere uno sacar un poco de provecho. En la Unión Internacional de Telecomunicaciones, el español es uno de los 3 idiomas de trabajo, pero los funcionarios internacionales siempre tienen que saber por lo menos 2 de los 3 idiomas de trabajo, porque si no, no podrían entenderse, no podrían trabajar con interpretación, con un intérprete al lado permanentemente. De manera que era imprescindible. Eso es lo que puedo decir. Pues ha sido un placer haberle tenido aquí con nosotros. Muchas gracias y hasta pronto. Muchas gracias a vosotros.